impuesto a las ganancias vino también a traer algunos conflictos en diferentes rubros de empleados. Como por ejemplo nos vamos a basar en los diplomáticos. Los diplomáticos están llevando adelante un gran conflicto porque los diplomáticos, si bien por lo general siempre tuvieron impuesto a las ganancias por sus salarios elevados, había un ítem en particular que eso no iba con impuesto a las ganancias y son aquellos que tienen que trabajar en el exterior y que tienen un plus en moneda extranjera. Ahora entonces eso sí se va a deducir de impuesto a las ganancias y parece que van a hacer un paro al respecto. ¿Y qué pasa en Argentina con todo lo que tiene que ver con la medicina? Ayer le estábamos contando que desde el rubro de salud están realmente muy afligidos por esta situación porque los médicos que se necesitan en guardia u horas extras no van a querer justamente cumplir con ese trabajo porque van a estar adentro de impuesto a las ganancias. Y al mismo tiempo la crisis sanitaria que hay en nuestro país por los médicos que tal vez deciden ir a trabajar a países limítrofes donde el salario es más elevado y no tienen este tipo de percepción. Ya estamos en comunicación con Marcelo Struminger, jefe de unidad coronaria del Hospital Santoyán y secretario general adjunto de la Asociación de Médicos Municipales. Marcelo, buenas tardes. Belén Martínez es mi nombre. Gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias por prestar atención a este tema. Es un tema muy delicado porque primero hablamos de salud, ustedes que nos salvan la vida y que siempre hablamos que los salarios de ustedes lamentablemente no van de la mano con la importancia de su trabajo, que por lo general suelen ser bajos los salarios, pero así todo el profesional de salud que tiene que cumplir muchos turnos u horas extras o más guardias, ahora se van a ver alcanzados por impuesto a las ganancias. ¿Cómo está el sector por este motivo? Bien, el sector está conmovido y aparte advierte, no solamente desde la posición gremial, sino desde intendencias, municipios, gobiernos provinciales, que esto va a generar un problema serio. Y no es que estamos adivinando o que somos gurús o futuristas. Esto nosotros ya lo vivimos. De hecho, los médicos, las guardias al menos, fuimos eximidos del pago de impuesto a las ganancias el año pasado, en un proyecto que se inició en el año 2022. O sea que esto no es una novedad. Ya en el año 2022, el diputado Goyán, junto con la asistencia de la asociación, de un asesor médico que es justamente de la Asociación de Médicos Municipales, que trabaja en un hospital público de la ciudad, habían advertido y habían conversado con la Asociación de Médicos Municipales sobre este problema que ya existía en el año 2022. Y el problema es que los médicos ya de por sí ya no quieren hacer guardia, porque ya cambió el paradigma de trabajo. Las nuevas generaciones no están basadas, y no digo que por eso estén equivocadas, pero no tienen el romanticismo y están buscando resultados concretos, más inmediatos, más tangibles, y la verdad que no tienen la adherencia a un lugar laboral, sino que son capaces, y tendrán razón en esto, en modificar sus condiciones de trabajo de acuerdo a cuál les resulte más conveniente a sus intereses, aunque sean intereses transitorios. Entonces, bueno, esto hace que los sectores públicos ya hayan tenido una serie de dificultades para cubrir las guardias, y mucho más por el pago de impuestos a las ganancias. ¿Y cómo se vio esto? Durante la pandemia, las guardias médicas quedaron exentas del pago de impuestos a la ganancia. Claro, la sociedad estaba asustada, necesitaban profesionales de cualquier forma, de cualquier lugar, extranjeros, con matrícula, sin matrícula, y entonces ahí, cuando la sociedad se asustó, determinó que los médicos no tributemos impuestos a las ganancias por las guardias. Eso duró 2 años, pero después el susto bajó. Claro. Ahora, después de la pandemia, ¿con qué se encontraron? Con que no había profesionales, con que los profesionales estaban quemados, con que muchos habían renunciado a las guardias y no querían volver a hacerlas, y nadie se quería incorporar a este sistema de trabajo tan cruel como es la guardia médica de 24 horas. Entonces ya no había más médicos, y cuando no hay médicos, lo que se necesita es que los que están en el staff, los que restan, tengan que cubrir esos baches. Y claro, cubrir esos baches era a pérdida, porque no solamente es un trabajo ya desmedido, inabordable, sino que ese trabajo se producía a pérdida, porque más trabajás y menos recaudás. Y estos son justamente los fundamentos que presentó el diputado Goyán en su proyecto de ley que ingresó en junio del 2022 y que fue aprobado por unanimidad en noviembre del 2022. ¿Y qué decía, entre otras cosas? ¿O qué se comentaba?
Y nosotros estuvimos presentes en la Comisión de Presupuesto cuando esto se debatía. Esto no es un problema fiscal, esto es un problema sanitario. Porque Claro. si siguen con el tributo en las guardias extraordinarias, los médicos lo que están haciendo es no hacer las guardias. Esto desabastece de profesionales al sistema de salud y se convierte en un problema sanitario serio, en donde los municipios, las provincias, las zonas desfavorables, que hacen un tremendo esfuerzo para pagar salarios, aunque sean magros, pagar esos salarios a los profesionales, encontraban que no podían cumplirlo de ninguna forma, porque el profesional no quería acceder, porque a más trabajo, más pérdida. Claro. Entonces, malos salarios, malas condiciones de trabajo y encima ningún reconocimiento, porque tampoco tuvimos reconocimiento por la pandemia, porque no nos aumentaron los sueldos, no nos mejoraron las condiciones de trabajo y encima ahora vuelvo a tributar ganancias y la verdad es que los médicos no querían seguir trabajando en estas condiciones. Es así que se presentó este proyecto y en este entendimiento y en los fundamentos que presenta el diputado y que se presenta en la Comisión de Presupuesto la verdad es que si mantenemos el tributo no va a haber recaudación porque no va a haber guardias extras. Eliminemos las guardias extras, con lo cual la cuenta es cero, pero por lo menos sostengamos y fortalezcamos el sistema de salud, que es lo que la población requiere y lo que los mismos diputados y los mismos médicos requerimos, porque también somos pacientes y también tenemos un accidente en la calle y recurrimos a una guardia. Y entonces esto fue el fundamento y fue votado por unanimidad, o sea que no hubo ninguna discrepancia, hubo un claro entendimiento de esto. Y ahora ese proyecto, que fue una ley independiente, que no tuvo ningún objeto electoralista, que era un objeto puramente sanitario, fue incorporado como artículo 27 en la Ley General de Ganancias. Y ahora, con las modificaciones de la Ley Bases, ese artículo 27 puntualmente y adrede es derogado. Es derogado sin entender lo que habíamos votado hace un año. Esto pasó a senadores y en abril del 2023 fue aprobado por la totalidad del plenario menos un voto. O sea que no hay nada que explicar. Esto es lo que debía seguir ocurriendo. Entonces, tenés que modificar el impuesto a la ganancia, pero esto no es una cuestión impositiva, no es una cuestión fiscal, es una cuestión sanitaria. Si expulsás a los médicos del sistema de salud, no tenés sistema de salud. Entonces, no podés mejorar la retribución, cosa que puede ser verdad o mentira, porque la verdad que nunca hay plata, pero siempre hay plata para otras cosas. No podés mejorar las condiciones de trabajo, no podés mejorar el equipamiento, no podés mejorar nada. Bueno, pero no los tortures, porque encima el médico tiene la obligación de estar. No es que si a mí me pagan poco, yo puedo elegir no ir a una guardia extra, pero si no hay relevo, el médico que está hoy trabajando y mañana no tiene relevo, no se puede ir a la casa. Claro. No se puede ir a la casa durante otras 24 horas. Entonces estoy torturando al médico que sí fue a trabajar por su salario de base, porque lo obligo a quedarse de guardia y encima, al final del día, su retribución va a ser nula, porque va a ser todo absorbido por el impuesto a las ganancias. ¿Y cómo para que y cómo no va a pasar se está planteando si sigue trabajando o si renuncia? Claro. Eso es todo. Y lógico, ¿no, Marcelo? ¿Cómo no va a pasar que tantos profesionales se quieran ir a países limítrofes o a trabajar en otro lugar con las condiciones, ¿no?, que atraviesan todos los días ustedes? Más allá de que encima hay otros problemas. Si trabajan para diferentes prepagas, cobran determinados meses más tarde, en el medio de inflación, pero no se tiene en cuenta. Entonces, hace todo un combo muy complejo para los profesionales de salud. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a hacer algún tipo de amparo a la justicia? Nosotros ya presentamos, por lo menos desde la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presentamos un amparo general por todo lo que hace a la Ley Bases, pero en todo caso haremos hincapié en este problema sanitario, con el cual se van a dar cuenta la semana que viene. Esto es algo que ya pasó, no es que yo digo va a pasar, ya pasó y ahora va a pasar peor, porque estos montos que se están pagando de ganancias son iguales o más exiguos, digamos o más brutales, que aquellos que pagábamos en el año 2022, porque esto no ajusta adecuadamente por inflación. Ya lo denunció Massot en todos los medios, que se está aplicando inclusive mal la ley y que la reglamentación de la ley de ganancias es inadecuada y nos deja 3 meses atrasados. Por lo tanto, lo que no se produzca este mes, cuando el mes que viene tengamos los magros aumentos por inflación, que no son aumentos, son apenas recomposiciones, que muchas veces ni siquiera logran alcanzar el aumento inflacionario del mes que viene y del mes que viene y del mes que viene, cada mes
va a haber un mayor desaliento al trabajo en guardia. Claro. Entonces, yo disculpe que esté reiterativo, esto ya lo sabemos, no es que estamos vaticinando una catástrofe inminente, ya ocurrió esta catástrofe. Marcelo, entonces, perdón. ¿Tienen previsto hacer algún tipo de medida de fuerza, de llevar a cabo una jornada de paro, de movilización, de suspender actividades? Mire, al momento no, lo que pasa es que el paro va a ocurrir solo, porque no va a haber profesionales en las guardias. Ya hay terapias que no están cubiertas, terapias neonatales, estamos hablando de terapias intensivas y de terapias neonatales. Las guardias de pediatría no están cubiertas, ni siquiera hay aspirantes a las residencias en muchos de estos casos. Si ya las guardias están desiertas, hay hospitales que cierran servicios en los fines de semana, porque a más de las dificultades de conseguir un trabajador que quiera estar 24 horas de servicio en alerta continua, desgastando su cuerpo y desgastando su salud y desgastando su mente, los fines de semana es todavía más difícil conseguirlo. Y aparte el sistema de guardia ya está saturado, digamos, en su capacidad laboral, porque con los magros sueldos todos los médicos tienen pluriempleo. Entonces el médico de terapia, la única solución laboral que tiene es hacer guardia, porque no hay consultorio de terapia intensiva. Terapia intensiva y neonatología es guardia. Entonces tienen una guardia en un hospital, otra guardia en un hospital, otra guardia en una clínica. ¿Y cómo hace una guardia extra? Entonces ya están al borde del colapso físico y emocional. Y encima van a tener que hacer guardias extras mal pagas o no pagas, porque finalmente el tributo puede absorber la totalidad de esa guardia. No sé si no lo quieren ver. Yo creo que tenemos la esperanza, porque ahora el diputado Goyán está renovando en un nuevo proyecto su aspiración de que las guardias, al menos las guardias, queden exentas. Junto con las guardias quedan exentos un montón de otras de otros pluses, como el plus que se paga por guardia, porque cobra más un médico que está de guardia que un médico que es de planta, lo que se llama el plus de área crítica. O sea que la exención alcanzaría para redondear un sueldo malo, pero digamos, un médico hoy que ingresa está bordeando la línea de pobreza en lo que es el salario en blanco, porque cuando nosotros hablamos de la canasta básica, estamos hablando de la plata en el bolsillo, no de la plata teórica. Entonces, si a ese sueldo, que al ingreso, después va mejorando con la antigüedad, pero al ingreso apenas bordea y sobrepasa ligeramente la línea de pobreza y nos pone como un sector vulnerable en el salario médico, de acuerdo a las escalas que estableció la Ciudad de Buenos Aires, le sacamos encima impuesto a las ganancias, ¿qué queda? Claro. Porque esa persona está haciendo todo lo posible. Lo último, un médico empieza a ganar dinero recién a los 28 años, porque se pasó estudiando hasta los 24 en la facultad y después hace 4 años de residencia. A los 28 años empieza a tener su capacidad laboral y después de todo su esfuerzo, su sueldo es de 1.200.000 pesos, de los cuales le quedan, con suerte, 900.000 pesos en el bolsillo. Claro. No sé qué más quieren hacer. Clarísimo, Marcelo. Ojalá entonces que la justicia también escuche su reclamo, que se pueda tratar este proyecto también de ley en el Congreso y ojalá tengan mejores respuestas frente a esta situación. Le mandamos un abrazo. Gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias por prestarnos atención. Por favor, gracias. Y espero que esto sirva para que alguien lo escuche. Muy amable. Gracias. Marcelo Struminger, jefe de unidad coronaria del Hospital Santoyán y secretario general adjunto de la Asociación de Médicos Municipales, en este caso con este grave conflicto que están atravesando. Por un lado, los salarios que son muy bajos, pero al mismo tiempo vuelve a implementarse impuesto a las ganancias y sobre todo van a tener, en este caso, impacto las horas extras como las guardias. Entonces se ven realmente muy afectados porque los profesionales de salud no dan abasto y no quieren trabajar esas horas extras o las guardias.